Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco, donde desmenuzamos cada detalle jugoso de las telenovelas que nos roban el sueño y de las vidas, a veces aún más interesantes, de sus protagonistas. Yo soy y estoy feliz de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más explosivas, queridas y sobre todo polémicas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos nombres que nos hacen suspirar, recordar veranos idílicos y preguntarnos: ¿qué demonios pasó entre ellos? ¿Es posible que después de todo el drama, haya una reconciliación en el horizonte? ¿Podemos soñar con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real? Bueno, vamos a analizar la situación a fondo, como si fuéramos detectives persiguiendo la pista más importante. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y que comience el chismorreo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama digno de una telenovela de horario estelar, les recuerdo que la mejor forma de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismes calientitos y análisis profundos es suscribiéndose al canal y activando la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con todo el salseo turco que tanto les gusta. No sean tímidos, únete a la familia. Ahora sí, con el permiso de todos ustedes, vamos a sumergirnos en el universo de Demet y Can. Recordemos un poco la historia, para aquellos que son nuevos en este mundo de pasión y celos. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para los que no dominan el turco. Desde el primer capítulo, la química entre Sanem y Can Divit, sus personajes, fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los fans estaban convencidos de que Demet y Can eran mucho más que compañeros de trabajo. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones fuera de cámara. Todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. Las revistas del corazón turcas se llenaron de portadas con fotos robadas de sus salidas, especulaciones sobre sus citas secretas y declaraciones de fuentes anónimas que aseguraban que eran inseparables. La euforia era palpable. El Candem, como los llamaban sus fans, era la pareja del momento. Se tejieron leyendas urbanas sobre sus escapadas románticas a Estambul, cenas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos y hasta viajes secretos a islas paradisíacas. La imaginación de los fans volaba más rápido que el mismísimo pájaro soñador. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Al finalizar Erkenci Kuş, los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, eran confusas y contradictorias. Algunos decían que los celos y las inseguridades habían terminado por desgastar la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones profesionales. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas sobre terceras personas involucradas. Lo cierto es que de un día para otro, la magia del Candem se desvaneció. Profundicemos en estas posibles razones. Los celos, por ejemplo, podrían haber sido un factor clave. Can Yaman, con su atractivo magnético y su creciente fama internacional, era asediado por fans y pretendientes. ¿Podría Demet haber sentido inseguridad ante esta situación? Las fuentes cercanas a la pareja en ese momento hablaban de discusiones acaloradas en el set de grabación, donde los celos de Demet eran el detonante. Por otro lado, la personalidad de Can, descrita por algunos como intensa y dominante, podría haber chocado con el espíritu libre e independiente de Demet. En cuanto a las ambiciones profesionales, es importante recordar que Erkenci Kuş marcó un punto de inflexión en las carreras de ambos. De repente se vieron catapultados a la fama mundial, con ofertas de trabajo lloviendo de todas partes. Can, con su ambición característica, decidió probar suerte en el extranjero, buscando nuevos desafíos en Italia. Demet, por su parte, optó por consolidar su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series que la reafirmaron como una de las actrices más queridas del país. ¿Podría esta divergencia de caminos haber sido un factor determinante en su ruptura? Y no olvidemos las teorías conspirativas, que siempre son una parte esencial de cualquier buen chisme. Se rumoreaba que una famosa actriz italiana, con quien Can trabajaba en ese momento, había puesto sus ojos en él, generando tensiones en la relación.
También se decía que la agencia de representación de Khan, preocupada por la imagen demasiado pública de su romance con Demet, había ejercido presión para que pusieran fin a la relación. ¿Hay algo de verdad en estas teorías? Nunca lo sabremos con certeza, pero sin duda añaden una dosis extra de drama a esta historia. Después de la ruptura, tanto Demet como Khan tomaron caminos separados. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las actrices más queridas y respetadas del país. La vimos brillar en producciones como Doğu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Khan, por su parte, decidió probar suerte en Italia, donde también alcanzó gran popularidad y se convirtió en un ídolo de masas. Su participación en la serie Sandokan causó furor y lo consolidó como una estrella internacional. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y del Kandem siempre los ha perseguido. A pesar de haber pasado varios años desde el final de la serie, los fans siguen soñando con una reconciliación. Y de vez en cuando surgen noticias o rumores que alimentan la esperanza de que ese sueño pueda hacerse realidad. Fotos antiguas de la pareja resurgen en las redes sociales, alimentando la nostalgia y los comentarios de los fans que claman por su regreso. Vídeos de sus momentos más románticos en Erkencikus se viralizan, recordando la química innegable que existía entre ellos. Incluso algunos fans han llegado a organizar campañas en redes sociales, pidiendo a los productores turcos que los vuelvan a juntar en una nueva serie. La pasión por el Kandem sigue viva. Pero, ¿qué tan probable es que Demet y Khan vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. Y como todo buen chisme, la respuesta no es sencilla. Analicemos los hechos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos han rehecho sus vidas. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio no prosperó y terminaron divorciándose. Este matrimonio, en su momento fue celebrado por sus fans como un cuento de hadas, terminó siendo una decepción. Los rumores de infidelidades y problemas de comunicación marcaron el fin de la relación. Khan, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales desde su ruptura con Demet. Se le ha relacionado con famosas actrices y modelos italianas, aunque ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. Esto no significa que la reconciliación sea imposible, pero sí que hay que ser realistas y entender que ambos han evolucionado y cambiado desde los tiempos de Erkencikus. En segundo lugar, que considerar la dinámica de su relación. Los que los conocieron durante el rodaje de la serie aseguran que eran muy diferentes en cuanto a carácter y personalidad. Demet es una persona extrovertida, alegre y muy cercana a sus fans. Su espontaneidad y su sonrisa contagiosa la han convertido en una de las actrices más queridas del público. Khan, en cambio, es más reservado, impulsivo y a veces incluso un poco arrogante. Su personalidad de chico malo ha cautivado a muchas fans, pero también ha generado controversia en algunas ocasiones. Estas diferencias, que en un principio pudieron ser un atractivo, podrían haber sido también la causa de sus problemas. ¿Podrían estas diferencias ser superadas con el tiempo y la madurez? Esa es una pregunta clave. En tercer lugar, está la cuestión de sus carreras profesionales. Ambos están en un momento muy importante de sus vidas, con proyectos ambiciosos y agendas apretadas. Demet está consolidada como una estrella en Turquía, con una agenda llena de proyectos televisivos y cinematográficos. Khan, por su parte, busca afianzar su carrera internacional, participando en producciones europeas y explorando nuevas oportunidades en el mercado angloparlante. ¿Estarían dispuestos a sacrificar parte de su tiempo y energía para intentar reconstruir una relación que ya fracasó una vez? Es una pregunta difícil de responder. ¿Podrían encontrar un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y la posibilidad de un reencuentro amoroso? El tiempo lo dirá. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, hay algunos factores que podrían jugar a favor de una reconciliación. El primero, y quizás el más importante, es el cariño que aún se profesan mutuamente. A pesar de haber pasado por momentos difíciles, tanto Demet como Khan siempre han hablado bien el uno del otro en público. Han reconocido la importancia que tuvo Erkencikus en sus vidas y han expresado su agradecimiento por haber compartido esa experiencia juntos. En entrevistas separadas, ambos han recordado con cariño los momentos vividos durante el rodaje de la serie, destacando la química y la conexión especial que existía entre ellos.
Estas declaraciones públicas son una señal de que, a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Además, la presión de los fans sigue siendo muy fuerte. El Candem es un fenómeno que no ha desaparecido y que sigue generando pasiones en todo el mundo. Tanto Demet como Can son conscientes de ello y saben que una reconciliación sería un bombazo mediático que beneficiaría a sus carreras. Un reencuentro en una nueva serie o película sería un éxito asegurado, atrayendo a millones de espectadores de todo el mundo. ¿Podría esta presión de los fans ser un incentivo para que reconsideren la posibilidad de una reconciliación? Y por último está el factor del tiempo. Dicen que el tiempo cura todas las heridas y que con el paso de los años, uno aprende a perdonar y olvidar. Quizás después de todo este tiempo, Demet y Can hayan madurado lo suficiente como para superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad. Quizás hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a construir una relación más sólida y duradera. Solo el tiempo podrá revelar si esta esperanza se convertirá en realidad. ¿Qué nos depara el futuro? La verdad, nadie lo sabe. Pero como buenos chismosos podemos seguir especulando, analizando cada detalle y soñando con el regreso del Candem. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. Pero hablando en serio, más allá de si Demet y Can vuelven a estar juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Son dos actores talentosos y carismáticos que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor. Ya sea que encuentren la felicidad juntos o por separado, lo importante es que sigan brillando con su talento y su carisma. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de salseo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y rumores, basados en la información que hemos recopilado de diferentes fuentes. La verdad, como siempre, solo la saben ellos dos. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de Demet o de Can? Quiero saberlo todo. No sean tímidos y compartan sus opiniones con nosotros. ¿Qué teorías conspirativas les parecen más creíbles? ¿Qué consejo le darían a Demet y Can si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Quiero saber sus pensamientos más profundos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo de nuestros vídeos. La semana que viene tendremos un análisis exclusivo sobre la nueva serie de, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, salseo y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Adiós, mis queridos chismosos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es el alma de la fiesta.